Buenos días, Michelle, ¿cómo está? Buenos días, buenos días todavía. Buenos días, profe. Pero se encuentre bien. Sí, nada más como que me quiere dar gripa. Ah, qué caray, no, cuídese mucho. Sí, profe, sí. ¿Usted cómo está? Pues bien, aquí andamos, cristiano, pues están solos, no hay nadie de su salón más que usted. Profe, ¿y a qué hora se regresó? ¿Si fue a la uni o está ahí? Ahí está, ¿verdad? Perdón, ¿Dónde está usted? yo ahorita estoy en mi oficina, ¿No fue nadie? pues en el salón no hay nadie. ¿Y de otros salones sí hay o no? Ah, sí, de primero, pero ya acabaron, los de segundo que ya acabaron, está cuarto sí hay todavía alumnos aquí. ¿Y de mi salón no fue nadie, verdad? En el de ustedes no fue nadie. Sí, me dijo el profe Teo. Pues sí, pues. ¿Cómo está, Anita? Buenos días. An- Buenos días, profe. Buenos días, Cristal. Espero se encuentre bien. Buenos días, profe. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo empezamos a ver el artículo 4. Lo voy a volver a leer para explicárselos y de ahí vamos a partir. El artículo cuarto dice, no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo ilícitos, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de terceros o, de, o se ofendan los de la sociedad. Este punto es muy importante. A nadie le podemos quitar su trabajo mientras no esté haciendo algo mal. Nadie. Todos tienen derecho a trabajar, cualquier persona, ya lo habíamos visto la clase pasada, eh, cualquier persona, altos, bajos, gordos, delgados, blancos, negros, de todo. No podemos negarle el trabajo a nadie, extranjeros, mexicanos, etcétera. Siempre y cuando pues, tengan su papelería en regla para poder trabajar, ¿va? Luego, número uno dice, se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las leyes y en el siguiente. Inciso A, cuando se trate de sustituir o se sustituye definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación en su empleo sin haberse resuelto el caso por el tribunal. Eso es muy común, jóvenes. Muchas veces dentro de las empresas nos cambian de departamento o de área y a veces no estamos de acuerdo porque queremos estar con la misma gente en el mismo, la misma área, pero a veces no es conveniente que estemos nosotros ahí. ¿Por qué? Bueno, no es que no sea conveniente, sino que nos cambian de área porque a veces nos ascienden. Entonces, pues vamos para una mejoría. Entonces, los directivos o nuestros jefes son las personas indicadas que ven en qué área podemos, en qué área podemos terminar. O sea, en qué área podemos dominar nosotros, por eso nos pueden también cambiar de área. El inciso B dice, cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor o con permiso al presentarse nuevamente a sus labores. En muchas empresas, y eso
lo enfoco mucho hacia las mujeres. En muchas empresas, las mujeres pues se embarazan, tienen su incapacidad de los 45 días antes, de los 45, bueno, no me acuerdo si son 45 días antes, 45 días después de tener a su bebé. En ese inter, pues buscan un empleado que cubra esa incapacidad. En algunas ocasiones resulta ser que ese empleado que estuvo cubriendo la incapacidad fue muy bueno, la misma empresa la contrata para seguir trabajando ahí. Se supone que el trabajo que está cubriendo la incapacidad, al momento que el trabajador incapacitado regrese, pues tiene que regresar a su puesto de trabajo. Pero a veces a esa persona pues la vuelven a reubicar, o sea, la ponen en otro departamento o en otra área que también va a ser similar al puesto que ellos desempeñaban. Y eso es con el fin también de algún cambio dentro de la empresa que puede ser beneficioso. Eso sí puede pasar de que haya cambios dentro interinos, que cubrieron una incapacidad y que luego regreses y te cambien de área. Eso sí puede pasar también. Ahora bien, se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en lo siguiente. Inciso A, cuando declarada una huelga en los términos que establece esta ley, se trate de sustituir o se sustituya a los huelguistas. Permítanme un segundo. En el trabajo que desempeñan sin haberse resuelto en conflicto, motivo de la huelga, salvo lo que dispone en el artículo 468. Aquí, ojo, cuando hay huelgas, normalmente pues nadie se presenta a la empresa porque pues hay huelgas y nada más van los directivos. Ahí pues hay que esperar a que se termine la huelga, que den de alta para que puedan regresar a sus labores. Y cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reunir, perdón, pretenda reanudar sus labores o siga trabajando. O sea, tienes que volver a tus labores. A veces cuando es una persona, bueno, son pocas personas las que están haciendo la huelga, pues muchas veces pues llegan a pláticas para hacer acuerdos. A veces nosotros como empleados no estamos de acuerdo y pues lógico, se nos puede sancionar. O si somos la mayoría de la empresa, pues ahí interviene el gobierno y puede haber cambios para beneficio de nosotros como empleados, pero eso ya lo determina la ley, o sea, el gobierno. El artículo 5 dice, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca. El número 1 dice trabajos para adolescentes menores de 15 años. Acuérdense que los menores no pueden trabajar más que autoricen papá o mamá, o ambos, ¿verdad? Eso está en la fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación, que salió el 12 de junio del año 2015, y luego otra fracción reformada en el día 2 de julio del año 2019. Ahora bien, una jornada mayor que
que la permitida por la ley, por esta ley. Se supone que las jornadas de trabajo se supone que son de 8 horas. O acuérdense que hoy en día hay empresas que trabajan 10 o 12 horas, pero pues tienen un día más de descanso para compensar las horas laboradas en una semana. Normalmente la jornada de trabajo debe ser de 8 horas, normalmente. Ahora bien, el número 3 dice una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole de trabajo a juicio del tribunal. Eso lo checan los tribunales cuando estamos ahora sí con muchas horas y no nos dan nuestros días de descanso que deben de ser, o sea, nos están explotando con más trabajo o con más horas y ahí sí pueden tener una sanción. Número 4, las horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años. A un menor, lo máximo que puede trabajar en un día son de 4 a 6 horas, no más. Entonces, no le podemos sobrecargar el tiempo de trabajo a esas personas. Ahora bien, un salario inferior al mínimo. No le podemos pagar, el número 5 dice, un salario inferior al mínimo. O sea, no le podemos pagar menos del mínimo. El requisito permitido le tienes que pagar mínimo, el mínimo, para que pueda trabajar esa persona, ese menor de edad. El número 6, un salario que no sea remunerador al juicio del tribunal, o sea, un salario que no puede ser excesivo, o sea, competente con el de los demás trabajadores. O sea, hay rangos o hay tabuladores para pagarle a un menor. Esa fracción fue reformada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. El número 7 se habla de un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo. O sea, esas personas no se les paga por quincena ni por mes, se les paga por semana. O sea, viendo la semana se debe de pagar los honorarios a esas personas. El número 8, un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios siempre que no se trate de trabajadores de estos establecimientos. Ahora bien, a la gente que trabaja en campo, a veces le cuesta mucho trabajo ir a las oficinas generales donde pues se paga normalmente. Entonces, se puede ver en cualquiera de los lugares para poderle pagar o donde acuerden ambas personas para hacer el pago de la nómina o muchas veces ya se hace por medio de transferencia electrónica. Le das una tarjeta al trabajador. Lo malo es que a veces en los ranchos pues no hay bancos o no hay cajeros donde puedan hacer sus movimientos. El número 9 es la obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Tenemos que tener algo para poderle ofrecer a las personas de una empresa. Por eso, en muchas empresas tienen máquinas de refrescos, de snack o de comidas, vaya así de empaquetadas para que la persona en su break o en su tiempo libre pueda consumir su alimentación. El número 9, la obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado.
La número 10, la facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa. A nadie, ojo con esto, a nadie se le puede retener un sueldo, a nadie. Eso sí está muy penado, entonces tengan cuidado con retener el sueldo. Se le paga el sueldo y si el empleado te debe dinero, bueno, le puedes hacer un convenio con él para que vaya pagando la deuda de lo que le debe y se lo va reteniendo de su sueldo, pero no le podemos quitar todo el sueldo. Y tiene que autorizarlo la persona, o sea, el empleado. El número 11, un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia en la misma clase de trabajo o igual jornada por consideración de edad, sexo o nacionalidad. O sea, como les dije hace rato, hay tabuladores de lo que debe de ganar cada una de las personas y por eso, si tienen el mismo puesto, eh, es hombre o mujer, se debe de respetar, o sea, deben de ganar lo mismo. No por ser mujer o por ser hombre vas a ganar más o menos. Ahí en lo único que sí pueden ganar menos es cuando son menores de edad, que ya dijimos que tiene que ser un poco más del mínimo, pero no puede ser a una escala de cualquier directivo o empresario. Ahora bien, el 12 es el trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las 22 horas para menores de 16 años. Este punto también es muy importante. Normalmente a los menores de edad se les da trabajo, pero en un horario de oficina, llamémosle así. O sea, horarios donde no hay mucho peligro para ellos. O sea, tienen que ser de día o todavía de tarde, pero hasta las 6 7. Bueno, aquí dice que no pase de las 22 horas, o sea, las 10 de la noche. Eso está hecho desde la fracción reformada en el diario oficial de la Federación y esto fue el 31 de diciembre del año de 1974. El número 13 habla por una renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. Esto es cuando una persona renuncia porque ya no está de acuerdo con las políticas o a lo mejor no le están cumpliendo a la persona con lo que se estipuló. El número 14, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. Eso también es un punto muy importante. No podemos encubrir a otra persona. O sea, lo que es, la persona se tiene que afrontar a sus problemas reales, a las cosas buenas o las cosas malas que está haciendo. Y eso lo dice la fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de mayo del 2019. El 15, registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. Ese es un punto muy importante, joven. Esto viene en la fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de mayo del 2019. A veces nos dan de alta con un sueldo mucho más bajo del que nosotros ganamos y no nos dicen. Hay dueños o empresarios que sí les dicen que si les pueden este, dar de alta con un sueldo un poquito más por debajo y que por fuera les dan la iguala de su sueldo para no pagar mucho en el seguro social. Si se supone que no se puede hacer, por ley deben de respetar eso, o sea,
trabajador gana 20,000 pesos, son los 20,000 pesos que tú vas a registrar a tu trabajador. Ahora bien, en todos estos casos se entenderá que rigen la ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas, o sea, que todas se deben de llevar a cabo, como lo marca la ley. Ahora bien, ¿hay alguna duda de esto, jóvenes? No, profe. Ok. El artículo 6 dice: las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficia al trabajador a partir de la fecha de la vigencia. Por eso, todo lo que se estipule en un trabajo debe estar por escrito, jóvenes. Todo lo que se les ofrezcan debe estar estipulado. ¿Para qué? Para actuar en forma de ley. Acuérdense que hay veces que nos prometen muchas cosas, pero si no están estipuladas, la persona que les paga a la hora de la paga les pueden pagar menos dinero. ¿Por qué? Porque no cumplieron con el trabajo tal y como se les pidió. Entonces, a veces está hablado nada más, pero pues si un dueño se pone picudo, no les va a dar las compensaciones o lo que les haya dicho y no está registrado en el contrato. El artículo 7 dice: en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos en la categoría de técnicos y profesionales. Los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda del 10% de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. Ojo, se supone que nosotros, como dice aquí, que mínimo cualquier empresa mexicana debe estar el 90% de mexicanos trabajando para tal empresa. El 10% pueden ser extranjeros, pero debemos de registrarlos como debe ser, con la ley, presentando la documentación necesaria. ¿Para qué? Para que pueda trabajar. Igual, cuando nosotros nos vamos al extranjero pasa lo mismo. Nosotros tenemos que arreglar nuestros papeles para podernos ir conforme la ley de Estados Unidos o de Europa o de otros países para poder laborar allá. Entonces, hay que hacerlo de buena fe porque si no seríamos inmigrantes, ¿verdad? Entonces luego vamos a tener problemas. Dice: no es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y gerentes generales. Y luego habla sobre el artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. O sea, nosotros, a eso se le llama trabajo. Bueno, nosotros ofrecemos nuestros servicios por, por el pago de una iguala, ¿verdad? Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material
independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Por eso cuando en las empresas solicitan personal, ustedes van a ver que ponen, solicitamos especialistas. Especialistas es que tengan, o sea, que estén titulados o que tengan algo de pasantía de la carrera que les estén pidiendo. Si les piden técnicos, pues es diferente, o sea, aquellas personas que son técnicos, o sea, que estudiaron una técnica, o son personas que han aprendido por fuera su trabajo y lo pueden desempeñar. Entonces, dependiendo de lo que soliciten, es lo que ustedes pueden hacer. El artículo 9 dice: la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Eso pasa mucho en las empresas. A veces los jefes tienen favoritismo por ciertos empleados o, o nombran a ciertas personas como trabajador de confianza, y en dado caso de cualquier falla o algo que tenga que salir el jefe, entonces se queda un trabajador de confianza que puede tomar las decisiones del jefe, siempre y cuando lo autorice. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Entonces, las áreas de dirección o de gerencias, ahí es donde se pueden manejar esos puestos para sus empleados, los empleados de confianza. El artículo 10 habla sobre el patrón. El patrón normalmente es la persona, ya sea física o moral, que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. O sea, el patrón es la persona que va a supervisar a su trabajador para que haga su trabajo de forma correcta. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de esto. Aquí hay un problema a veces, porque a veces damos trabajo a ciertas personas, bueno, un grupo de personas, y esas personas, a ese grupo que tú invitaste, subcontratan a otras personas. Nosotros somos responsables nada más de las personas que nosotros metamos. Si un trabajador de ustedes mete a otras personas, ustedes no son responsables de esa persona. Al menos que se las presente y que les diga que va a trabajar como un trabajador normal. Entonces, ahí ya ustedes se hacen responsables de esa persona también. Si no, de lo contrario, no se puede hacer nada, y él, si lo demanda, no va a proceder porque no está autorizado. El artículo 11 habla sobre los directores, sobre los administradores, sobre los gerentes y demás personas que ejerzan funciones de, ya sea de dirección o administración en la empresa o establecimiento. Serán considerados representantes del patrón, y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Este punto es muy importante.
Normalmente cuando una persona va a ser va a ser una empresa, normalmente hacemos una planeación. En esa planeación marcamos cuáles son las áreas que va a haber dentro de la organización o dentro de la empresa. Y a veces buscamos agentes que nosotros conozcamos muchas veces, que sean de confianza nuestra para ocupar esos puestos. ¿Por qué? Porque buscamos gente de confianza para que nos estén dando los resultados de una buena planeación. Ahora bien, esos puestos luego solicitan empleados para o sea, para trabajar, o sea, abajo de los gerentes están los subgerentes, los ejecutivos y así sucesivamente. Se contrata ese tipo de personas y dentro de cada área responsable, pues son los que van a controlar a cada uno de sus departamentos, a cada uno de sus empleados, y ustedes como directivos o gerentes son los que van a dar la cara ante los jefes, o sea, ante los dueños, para cualquier aclaración, avances o retrocesos de la empresa. O sea, nosotros somos los que, por eso buscan persona de confianza, para que ustedes realmente hablen con el dueño y le den los resultados de su departamento. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Ya el lunes empezamos el artículo 12. Que tengan un excelente fin de semana, jóvenes. Gracias, profe, igualmente. Igualmente a ustedes, que estén muy bien.